Hay poder en el nombre de Jesucristo. Vamos a entrar, iglesia, a la palabra de Dios. Hermano, al libro de Lucas. Libro de Lucas. Sí, Señor. Dios es bueno. Amén. Lucas capítulo 15, versículo 11 en adelante. Amén. Me va a acompañar leyendo la palabra de Dios. Vamos a leerlo antifonalmente para que usted también participe. Yo leo un versículo, usted lee el otro y nos unimos en el último versículo, que es el 32. Amén. Amén. Así para que participemos todos. Amén. Leyendo la Amén. palabra de Dios. Cuando hablamos la palabra de Dios, hermano, es un poder espiritual que soltamos. Amén. Amén. Sobre nuestras vidas y sobre el ambiente que está aquí y sobre el reino espiritual. Amén. ¿Lo tenemos? Amén. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así. También dijo, un hombre tenía dos hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le respondió, ¿cuánto quiero? 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a apartarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para apacentar cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre, le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzadle en sus pies. Y traer el becerro gordo y matadlo. Y tomamos y hagamos fiesta. Porque este hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. y Llamando a una de los criados le preguntó qué era aquello en el 26. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. entonces Se enojó y no quería entrar, salió por tanto su padre le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiendo desobedecido jamás, y nunca me has dado ni a un cabrito para gozarme con mis amigos. pero cuando vino Cuando vino este hijo que ha consumido tus bienes, con rameras has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijar, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Aleluya. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor. Le damos gracias, Padre, que sea usted, Padre bendito, tomando control, Padre, de su enseñanza, de su predicación, de su ministración, Señor. Que la voz de su Espíritu Santo pueda dejarse oída, Padre, en el interior de nuestro ser. Que la revelación, que la iluminación, Señor, de su palabra por medio del Espíritu venga a nuestro ser, Señor, y nos abra el entendimiento, nos enseñe, Padre. Nos enseñe, Padre bendito, aquellos misterios, aquellos tesoros escondidos en su palabra, en su misericordia, en su revelación, Padre, que podamos ser avivados por su palabra, que podamos ser vivificados por su palabra, que podamos ser sanos por medio de su palabra, Señor, porque su palabra nunca vuelve vacía, Padre, siempre hay algo para la que es enviada, y en este día está siendo enviada, Señor, a su pueblo con un propósito, y está siendo enviada, Señor,
hogar con un propósito, Padre, que lo entendamos, que lo conozcamos, Señor, cuál es su voluntad, qué es, Padre, su plan divino, qué es lo que usted quiere para nosotros, Padre. Háblenos, enséñenos como sus hijos, Padre. Usted es nuestro Padre, nosotros sus hijos. Instrúyanos, Padre, redargúyanos, Padre, enséñenos, Padre bendito, Señor. Oh, tu perfecta voluntad, Padre. Le pido que sea usted reprendiendo al devorador, Señor, que sea usted reprendiendo al que quiera robar su semilla, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre, a usted le damos toda honra y toda gloria. Amén. Den un aplauso al Señor y se puede sentar, iglesia. No deje de alabar a Dios. Gracias, aleluya. No deje de alabar a Dios, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Dios es bueno. Miren, cuando hablamos de este texto, hermano, de esta parábola, ha sido enseñada muchas veces. Amén. La hemos escuchado, la hemos leído y siempre Dios nos habla qué es lo que tiene para nosotros. Amén. Vamos a estudiar esta palabra, hermanos, para que Dios sea enseñándonos varios principios bíblicos y sea revelándonos misterios, hermanos, que Él tiene en su sola potestad para que nosotros aprendamos. Amén. Amén. En primer lugar, hermano, cuando hablamos del hijo pródigo, tenemos que hablar que no es un hijo, son dos. Mucha gente se refiere al hijo pródigo, pero en realidad la historia cuenta de dos hijos. Y mucha gente dice que uno es el pródigo y el otro no. Pero en realidad, hermanos, si escudriñamos la Biblia, los dos son pródigos. Y ahorita se lo voy a mostrar con la Biblia por qué. A veces dicen, no, pero es que el que se fue es pródigo. Amén. Pero a veces el que se queda también es pródigo. Amén. 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 Ahorita vamos con la escritura estudiando esto, hermano, para ver qué es lo que pasó. Y vamos a ir texto por texto escudriñando. Primeramente, en capítulo 15, versículo 11, habla la historia de dos hijos. Amén. En el versículo 11, iglesia, nos dice 15:11. Amén. También dijo, un hombre tenía dos hijos, hablando de dos personajes. Amén. Dos personas, Sí. no uno, son dos. Porque se necesita entender que había dos para entender por qué el otro se fue y entender por qué había un hijo pródigo. Amén. Hermano, no podemos hablar solamente del hijo pródigo sin hablar del otro hermano. Amén. Amén. Tenemos que entender la historia. Amén. ¿Qué es lo que pasó? Eso es lo que nos revela en 15:11 sobre que había dos hijos. En el versículo 12, fíjese lo que dice. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. Fíjese, le pidió los bienes y la parte que le correspondía el hijo menor al padre. Amén. ¿Qué significa esto? ¿Qué significaban los bienes que él estaba pidiendo? O sea, ¿qué le estaba diciendo el padre? Padre, dame los bienes que me corresponden. Dámelos. Yo quiero mi parte. Yo quiero lo que es mío. Amén. Dame lo mío. Entonces, ¿qué significa, hermano? Significaba la cobertura y la cabeza. Eso significa, cuando aquel hijo le dijo al padre, dame mis bienes que me corresponden, el hijo estaba bajo la cobertura del padre. Amén. Y el padre era la cabeza. Pero el hijo dijo, ya no quiero estar bajo tu cobertura, ni quiero que tú seas mi cabeza. Ahora quiero mandarme yo solo. Y voy a partir. Oiga, fíjese cómo va cambiando la historia. Ya no es el hijo pródigo más que se va, ¿que no? Ahora nos estamos dando cuenta que cuando él pidió la cobertura, cuando él pidió, hermano, lo que le correspondía, estaba pidiendo la posición del padre. Ya no quería que lo mandaran, pues. ¿Sí me entiende? Ya no quería tener a alguien sobre de él. Él pensaba que ya estaba en una altura para ponerse a nivel del padre. Oiga, vamos a seguir estudiando para que usted vaya entendiendo lo que dice la Biblia, porque a veces leemos la Biblia y solamente a corrido no le entendemos, hermano, la revelación de la palabra. Eso es lo que significaba la cobertura. Ahora, póngale una marca ahí. Póngale una marca donde estamos, porque vamos a regresar a esa historia. Si su Biblia trae un hilito, póngale. Y vamos a Mateo capítulo 10. En Mateo capítulo 10, iglesia, nos habla de qué estaba pidiendo este muchacho. 10:24. ¿Lo tenemos? Miren lo que dice. El discípulo no es mayor, no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Oiga, oiga, oiga. Y fíjese lo que dice el 25. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Oiga. Si al padre de familia llamaron Belzebú,
cuanto más a los de su casa. Amén. Amén. ¿Sabe qué estaba diciendo este muchacho, iglesia? Este muchacho, ¿sabe por qué? Porque cuando hablamos de que el hijo pródigo se fue de casa, es que vamos a hablar que la casa es de iglesia, vamos a poner así, la casa es de iglesia. Porque hay muchos hijos que se van de la iglesia. Precisamente por lo que dice Mateo capítulo 10, versículo 24-25. Porque la gente piensa, óigame bien, y dice, bueno, dame lo que me corresponde. ¿Qué es lo que le responde? ¿Qué es lo que le corresponde? Lo que Dios le ha dado. Amén. Dios nos ha dado una cobertura. Amén. Nos ha dado una autoridad. Amén. Nos ha dado una unción. Todos ustedes pertenecen. Ustedes todos ustedes tienen cobertura, tienen autoridad y tienen unción. Todos tenemos. Amén. Ahora fíjese. Lo que el hijo le estaba diciendo al padre, dame lo que me corresponde. O sea, él ya no era inferior a su maestro. Ya se había puesto a un nivel igual al maestro. Amén. Ese fue el pecado del hijo. Por eso se quería ir de la casa. No quería que el padre le dijera cómo hacer las cosas. Él dijo, yo ya soy suficientemente grande. Tú no me tienes que mandar. Yo sé cómo cuidarme allá en el mundo. Yo puedo pelear contra el diablo y no me va a vencer. Yo puedo mantenerme de pie en mis batallas. Yo no necesito tu cobertura, padre. Mucha gente dice, yo no necesito la iglesia. Yo allá en el fuego, afuera me la rifo con el diablo. Gloria a Dios. Amén. Yo ya no necesito la cobertura de un pastor, de una iglesia, de una organización. Yo solo puedo. Yo ya no soy menor que mi maestro. Yo ya soy mayor que él. Oiga, fíjese qué tremendo dijo. Esto es lo que él estaba diciendo al padre. O sea, yo ya no quiero estar en tu casa, padre. Dame lo que vas a ver que yo, con lo que tú me des, yo lo hago allá afuera. Fíjese qué tremendo. Por eso tenemos que escudriñar las escrituras. En Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 21 y 24. Si alguien lo enseña, ayúdenme a leer, hermano, para avanzar esto. Efesios capítulo 5, versículo 21 y 24. Miren lo que dice. ¿Lo tenemos? Amén. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetos a sus propios maridos, como al Señor. Oiga. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén sujetos a sus maridos en todo. Oiga, ¿sabe lo que este hijo le estaba diciendo al padre? Tú eres mi cabeza, pero yo ya no quiero que seas mi cabeza. Yo tú eres el padre, pero yo ya no quiero estar sujeto aquí. Pero dice la palabra que tenemos que estar sujetos a la autoridad establecida por Dios. Oiga, fíjese lo que habla la Biblia. Amén. Oiga, y nos da una analogía del matrimonio. El hombre es cabeza de la mujer. Ahora, vamos a hacer una pregunta. ¿Cómo se sentiría el hombre si la mujer no le obedeciera? O que la mujer viniera y le dijera al hombre, ¿sabes de qué, marido? Ya no quiero que tú me mandes, yo voy a hacer lo que yo quiera. Eso le estaba diciendo el hijo al padre. Eso le estaba diciendo el hijo al padre. Ya no quiero que tú me mandes, yo quiero hacer lo que yo quiero. Amén. No quiero tu autoridad, no quiero tu cabeza. Mira, hermano, hay mucha gente que no quiere ser gobernado por la iglesia. O sea, por Dios. No por el pastor, sino quieren la cabeza de la iglesia, Jesucristo. Amén. Cuando nosotros despreciamos el señorío de Cristo, cuando nosotros despreciamos el lugar que Dios ha levantado, estamos despreciando al que es la cabeza del lugar. Amén. Mire, usted puede despreciar este lugar, puede despreciar cualquier iglesia, usted puede hacerlo, pero no está despreciando el local, está despreciando la cabeza de ese lugar. A veces no entendemos la revelación de la palabra. A veces leemos las cosas, hermano, a nuestra manera, a nuestro gusto, como nosotros queremos interpretar las cosas. Y decir, es que yo también soy cabeza. Sí, usted es cabeza de su hogar. Su esposa tiene que estar sujeta a usted. Sus hijos tienen que estar sujetos a usted. Pero también usted tiene una cabeza. Amén. Que es Jesucristo. Amén. Y Jesucristo es cabeza de la iglesia. Amén. Y esta es la iglesia. Denle un aplauso al Señor. Oiga. Entonces ya entendimos por qué se fue. Vamos a seguir adelante, vamos a regresar. En Lucas 15, versículo 12 leímos. Esos eran los bienes. Amén.
se dicen estos comentarios: yo soy mayor que la iglesia, no la necesito, yo tengo autoridad, yo soy mi propio sacerdote. Amén. Como esto que yo escribí, hermano, no crean que lo agarré de un libro. Eso el Espíritu Santo me lo dio en la oración, informando la predicación. Como Él me estaba dictando, yo estaba apuntando. Amén. Tengo 4 hojas que el Señor me dio, y a puño y impulso yo los escribí. Bendito sea el Señor, para la gloria del Señor. El Espíritu Santo es el que nos habla y nos dirige. Amén. Ahora, estos comentarios, hermano: yo soy mayor que la iglesia, no necesito la iglesia, no la necesito, yo tengo mi autoridad, yo soy mi propio sacerdote. Sí, pero hay un orden de Dios. Lo que usted piensa o lo que yo pienso es cierto, la Biblia lo confirma. Yo soy un sacerdote, yo soy la iglesia, yo tengo autoridad, yo soy lo que Dios ha dicho, pero hay un orden de Dios. Es un orden de Dios. Amén. Así como hay un orden en el matrimonio, la cabeza y la mujer, también en lo espiritual hay un orden. Es Jesucristo, la iglesia, y la iglesia. Amén. O sea, yo no le estoy diciendo que no tiene autoridad y que no es sacerdote. No, sí lo tiene, y sí es sacerdote, pero hay un orden, y tenemos que sujetarnos a la iglesia. Amén. Que es la cabeza, que es Cristo. Ahora, miren, vamos a seguir con el segundo ejemplo. El rey David, el rey Saúl, tenía... ¿Quién era la cabeza de Saúl? Samuel. Era un hombre. ¿Quién era la cabeza de David? Natán. Era un hombre. Amén. ¿Quién era la cabeza, hermano? Fíjese que Abraham. ¿Saben que Abraham, hermano, que fue el padre de la fe, el primero que creyó, tuvo una cabeza? ¿Quién cree que fue? Melquisedec. Melquisedec lo encontró en el camino y lo bendijo. Fíjese que antes de que Melquisedec saliera al camino de Abraham, Abraham no era todavía nadie. Solamente había sido llamado por Dios. Había sido llamado por Dios para levantar un pueblo. Amén. Y que viniera el Mesías. Pero no se había cumplido nada hasta que salió al encuentro, que fue a derrotar a aquellos reyes, y vino y se le apareció Melquisedec. Desde Melquisedec para adelante empieza la historia de Abraham. O sea, ¿qué le quiero decir, hermano? Que como hombre no digamos, hermano, es que yo no me puedo dejar gobernar por otro hombre. Yo no puedo dejar que como si Dios, hermano, si los grandes hombres de Dios tuvieron una cabeza humana. O sea, un hombre que los dirigió. Oiga, yo cuando fui a hablar con mi pastor, el que es mi pastor, yo le dije, y él me dijo: mira, hermano, dice, todos los hombres de Dios han tenido un hombre que los ha dirigido. Y es cierto. Fíjese, vamos a seguir adelante. Miren, esos son los ejemplos. Ahora, vamos al versículo 13 de ahí de Lucas 13. 15-13. Dice: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada. Y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Óigame, qué tremendo, hermano. ¿Por qué se fue? Usted se ha preguntado, hermano, ¿por qué a veces nos vamos o se van? Dice, se fue lejos, a una provincia apartada, y allí, en esa provincia que él se fue, desperdició todo. Ahora, ¿qué desperdició? Si yo y usted diciendo, ¿saben qué? Este hombre se llevó el dinero que el padre le dio. El padre era rico, tenía muchas riquezas. Entonces el padre le dio $1 millón, le dio 10 carros, le dio todo lo que él tenía, y él se fue y se lo gastó. Así lo podemos interpretar. Pero también lo podemos interpretar espiritualmente. Amén. Que salió de la casa de Dios ungido, lleno de autoridad, lleno de presencia de Dios. Amén. Con dones espirituales, dones del Espíritu Santo. Y como él pensó que él estaba en una posición, fue y lo desperdició fuera. Amén. Porque acuérdense que esta historia no solamente habla, muchos decimos, no, pues es que era un hombre rico, no, hermano, es espiritualmente. Amén. Es espiritualmente. Usted tiene dones, usted tiene autoridad. Amén. Todo lo que nos enseña que todo lo que tenemos que estar bajo una autoridad, para que podamos fluir en nuestros dones espirituales, para que usted pueda fluir en el don de profecía, en el don en el discernimiento de espíritus, en el que usted pueda fluir en el don de ciencia. Usted tiene que estar bajo autoridad. Amén. Amén. Sí. Todos, aún el pastor.
el pastor mayormente, tenemos que estar bajo una autoridad. Amén. Bajo una autoridad. Porque tenemos la cabeza que es Cristo. Amén. Pero también tenemos que tener una autoridad en la tierra. Amén. Una autoridad que es la que nos va a ayudar, hermano. Oiga, fíjese, se fue lejos, hermano. Vamos a Juan. Ahí deje su marca y vamos a San Juan, capítulo 8. Vamos a ver qué hizo este hombre y a dónde se fue. Amén. Amén. ¿Por qué se fue? En San Juan capítulo 8, versículo 34 nos lo confiesa, dice. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Número 2. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. ¿Por qué se fue? Porque todo el que hace pecado no puede estar en la casa. Entonces, el hijo pródigo se fue, ¿por qué? Porque no podía permanecer en la casa, porque se le había encontrado un pecado en él. ¿Cuál era el pecado? Era un pecado, hermano, que se creía superior al padre, superior a la casa. Amén. ¿Me está entendiendo? No crea que... Ahora, también mucha gente se va porque comete pecado, se sienten y se van. Pero hay mucha gente, no crea que todo el pecado, hermano, es un pecado de fornicación, de adulterio. El pecado más grande que está registrado en la Biblia es el pecado de arrogancia y de altivez. Y es el que más nos sigue a nosotros, porque pensamos que no es pecado. Porque dice, ¿qué de malo sea que yo me sienta que Dios me ha ungido? ¿Qué de malo sea que yo me sienta que predico muy bonito? Si Dios lo dijo. Fíjese, dice que el esclavo no permanece en la casa, el hijo sí. ¿Se acuerdan que el hijo pródigo se fue y se quedó un hijo? Amén. ¿Por qué se fue el hijo pródigo de la casa? ¿Por qué no pudo permanecer en su casa? Porque vino el pecado a su vida. Y miren, ahorita vamos a ver qué clase de pecado. Vamos a recalcar este versículo que leímos en el hotel. Bueno, ya me regresé. Bueno, ya le dije que el esclavo no queda en la casa. Amén. Ahora, en Juan que leímos 34 y 35, dice que el hijo no permanece. Ahora, ¿esclavo de qué? ¿Saben por qué se fue el hijo pródigo? Porque era esclavo del desacuerdo, iglesia. Era esclavo del desacuerdo. No estaba de acuerdo de lo que se estaba haciendo en la casa. No estaba de acuerdo cómo el padre trataba al otro hijo. No estaba de acuerdo cómo el padre dirigía la casa. Amén. No estaba de acuerdo. Y eso es pecado. Eso es pecado. Amén. Y se lo voy a mostrar con la Biblia. Con Datán y Moisés. Fíjese, hay una cosa. No estaba de acuerdo con lo que se practicaba en la casa. O sea, con lo que se hacía en la casa. Por eso el hijo pródigo se fue y dijo, no me gusta aquí esta casa, porque el padre no dirige la casa bien. A este otro hermano mío lo deja hacer lo que él quiera. A este hermano no le dice nada. A este hermano le da cosas, lo chifla. Porque ese es el pecado que a veces pasa en esta casa y en todas las casas. Nosotros como hijos miramos al otro hermano y decimos, bueno, ¿y ese hermano por qué anda en ese carro nuevo? ¿Quién se lo dio? El padre. Padre, ¿por qué se lo diste y por qué yo ando en un carrito viejo? ¿Sí me entiende? Hermano, de repente, ¿por qué aquel pasa a cantar y a mí no me dan chance? ¿Por qué aquel participa y yo no participo? Padre, tú no diriges la casa como debe de ser. No estoy de acuerdo y me voy. Fíjese, el pecado del hijo pródigo. Por eso no permaneció en la casa, porque era esclavo de qué? Esclavo, hermano, del desacuerdo. Amén. Una persona, hermano, que sea esclavo del desacuerdo no va a permanecer en ninguna casa. En ninguna casa. En ninguna casa. Óigame bien lo que le estoy diciendo. Una persona que sea esclava del desacuerdo no va a permanecer en ninguna casa. Ahora, fíjese lo que dice. Era esclavo de la contienda. Le gustaba agarrarse con el otro hermano. Le gustaba ponerse las diferencias con el otro hermano. Y se sentaban a comer. ¿Y tú por qué haces esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué esto? ¿Y por qué? Era esclavo de eso. Aquí nos damos cuenta, hermano, que nosotros decimos que somos libres cuando a veces somos esclavos de algo. Oiga, de nosotros mismos somos esclavos.
de nuestras emociones, nuestra forma de pensar, nuestros preceptos, nuestras cosas que nosotros decimos que así tiene que ser. Oiga, era esclavo de la arrogancia, el yo soy superior. Por eso se fue el hijo pródigo. No pudo permanecer porque era esclavo de la arrogancia. ¿Sabía usted, hermano, que la arrogancia viene a nuestra vida? Y cuando nosotros miramos a alguien que no está a nuestra altura, que no está a nuestro nivel, la arrogancia nos gana. Y nos dice, ¿por qué este? Oiga, hermano, era esclavo de la arrogancia. Él miraba al otro hermano y lo juzgaba y lo acusaba y trataba de entenderlo. Oiga, era esclavo del ego. Amén. Fíjese de todo lo que era esclavo el hijo. Ya se está dando cuenta que no era una blanca paloma. ¿Por qué se fue? Tal vez no andaba en adulterio ni en fornicación, tal vez era un hombre de testimonio, pero por dentro era esclavo de sus sentimientos, de sus pasiones, de sus diferencias en contra de los otros. ¿Sí me está dando cuenta? Ahora, un ejemplo. Vamos a Números capítulo 16. ¿Números? Sí, Números capítulo 16. Le estoy leyendo los versículos y los textos para que usted sepa qué es lo que estamos hablando. Números capítulo 16, versículo 1. ¿Lo tenemos? Amén. Vamos a leerlos. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán, Abiram, hijo de Ilba, y un hijo de Perec, de los hijos de Rubén. Tomaron gente, y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, fíjense lo que les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos. Oiga, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? ¿Ya se dio cuenta? Le dijeron, mira Moisés, ¿quién te crees tú que eres para dirigir esta congregación? Así le dijeron. Así como el hijo pródigo le dijo al padre, ¿quién te crees tú, Moisés? Todos nosotros somos santos. Amén. O sea, no estaban mintiendo, si eran santos, ¿verdad que sí? Todos nosotros escuchamos la voz de Dios. Todos nosotros, así le dijo después su hermana y su hermano, a Moisés también. Todos escuchamos la voz, Dios nos habla, Dios nos ha llamado, somos un pueblo. Era cierto lo que estaban diciendo, pero es que hay un orden. Hay un orden, iglesia. Hay un orden establecido por Dios que nadie ahí puede ir en contra de ese orden. Por ir en contra de ese orden, hermano, gente ha perdido la vida, gente ha perdido matrimonios, gente ha perdido, hermano, tantas bendiciones espirituales por no entender nuestra orden. Fíjese, este pueblo se levantó y le dijo, ¿sabes qué? Mira, ¿tú quién eres, Moisés? No eres nadie. Todos somos hijos de Dios. Dios nos habla. Entonces, ¿tú quién te crees? ¿Por qué te pones por encima de este pueblo? Así le dijeron. Así le estaba diciendo el hijo pródigo a su padre. Dame las cosas que me pertenecen, porque yo también soy hijo de Dios. Y yo también tengo autoridad, tengo unción y tengo todo lo que Dios me ha dado. Dámelo. Y lo agarró y se fue. Ahora, dígase, qué tremendo, hermano. En estos escuchamos comentarios, hermano. Todo esto me lo dio el Espíritu Santo. Nosotros somos la iglesia, somos iguales, somos santos. Dios está con nosotros. Amén. Y es cierto, es cierto, es cierto. Pero hay un orden. Hay un orden. Sí, somos la iglesia. Sí, Dios está con nosotros. Sí, somos santos. Sí, el Espíritu está en nosotros. Pero hay un orden. Ese orden no se va a terminar hasta que Cristo venga. Amén. Hasta que Cristo venga. Porque así es como Cristo organizó su iglesia con ese orden. Y hasta que Cristo no venga por su iglesia, la iglesia va a permanecer igual como Él dijo que iba a ser hasta que Cristo venga por su iglesia. Denle un aplauso al Señor. Amén. Oiga, ya estamos viendo, entendiendo al hijo pródigo ahora sí. Vamos a regresar con el hijo pródigo. Porque nos quedamos en el versículo ese que era el 15, ¿verdad? Amén. 15. Amén.
del hijo pródigo. ¿Estamos? Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltar. Malgastar. O sea, ¿qué es lo que malgastó, iglesia? ¿Qué es lo que malgastó? Malgastó su unción, Amén. su cobertura, Amén. su autoridad, su santidad. Fue lo que malgastó. Ahora, si ponemos verdaderamente la palabra de interpretación, no dice malgastó, se le quitó. O sea, se la quitaron, se la robaron. Le fue quitado de él, hermano. Porque cuando llegó allá, todo lo que tenía, hermano, lo malgastó. O sea, se lo quitaron, le quitaron lo que el Padre le había dado. Le quitaron, hermano, la unción, la autoridad, la cobertura. Hermano, la santidad. ¿Sabe por qué le quitaron todo esto? Porque cuando aquel hijo dijo, Padre, dame lo que me corresponde, el Padre se lo dio. De ese mismo momento, cuando el Padre le dio al hijo lo que le correspondía, ahí iba la cobertura. El hijo se fue sin cobertura, bajo su misma cobertura de él. Amén. Amén. Bajo su propia cobertura del hijo. Caminó un tiempo bajo su cobertura y anduvo en el mundo bajo su cobertura y no le funcionó. ¿Por qué? Porque estaba fuera del orden de Dios. Amén. Cuando estamos fuera del orden de Dios, iglesia, nosotros hacemos cobertura de nuestra familia, pero cuando nos salimos del orden de Dios, perdemos la cobertura que está sobre nosotros. Y por eso, cuando no tenemos esa cobertura, iglesia, perdemos la unción, la autoridad, perdemos lo que Dios nos ha estado dando. Mire, a veces nosotros pensamos, no, Señor, yo gracias a Dios por todo, porque yo los que estamos aquí tienen la unción y tienen la autoridad. Yo lo puedo ver, yo lo puedo sentir. Ahora, pero no es por nosotros, iglesia. Es porque estamos bajo una cobertura. Amén. Es por eso. Si nos salimos de esa cobertura, iglesia, olvídese. La unción y la autoridad que tenemos se nos va a ser quitada. Por eso ese era el orden de Dios, establecer un lugar para que estuviéramos bajo su cobertura, para que pudiéramos vivir en la plenitud de Cristo. Ahora vamos a seguir adelante porque el tiempo avanza y yo quiero dar todo esto. ¿Por qué se usa la palabra quitó y no perdió? Porque el diablo se las había quitado. Ahora, ¿por qué? Porque cayó en rebelión. Cayó en rebelión. Amén. Cayó en rebelión. Cayó en rebelión. Tomó un lugar que no le correspondía. Se salió del orden divino y causó división. Esas son las cosas que hizo el hijo pródigo. ¿Saben por qué causó división? Porque cuando él se fue, la gente que se quedó allá, que estaba en la casa del padre, dijeron, ¿por qué se fue aquel? Y varios decían, ¿por qué se fue, hombre? Lo queríamos, lo amábamos, ¿por qué se fue? ¿Quién fue? Tú fuiste, padre, tú lo echaste para afuera. Y hubo una división. Siempre que se va alguien, hay división. Porque hay aquellos que decían, ¿por qué se fue? Si tan bueno que era, hombre, tan bonito que predicaba, tan bonito que cantaba. Hermano, si ese hombre era un hombre ejemplar. Y siempre mire, hermano, tenemos que entender esto. De que cayó en rebelión el hijo pródigo, iglesia. O sea, ¿qué era la voluntad de Dios? Que estuviera sometida bajo su padre. Cuando él decidió, él se cayó en rebelión. Oiga, cayó en rebelión. Ahora yo le voy a preguntar, cayó en rebelión, tomó un lugar que no le correspondía, se salió del orden divino y causó división. ¿Quién hizo esas cosas? Luzbel. O sea, que la decisión que él tomó no venía de arriba. ¿Verdad que no? No. La decisión que él tomó de irse no venía del padre. No, venía del enemigo. Pero venía escondida, hermano. Venía camuflajeada. Venía como que era algo que él decía, no, pero es que Dios me dijo que lo hiciera. Dios me dijo que hiciera esto. Venía camuflajeada. Porque el diablo nunca va a venir. Yo soy el diablo, hace esto. No, usted no lo hace. No. Él va a venir a escondidas como la serpiente a hablarle y decirle, ¿sabes qué? Tú ya estás grande, hombre. Predicas bien bonito, estás bien ungido. Óigame, cuando tú predicas la gente se convierte. El pastor predica y no se convierte nadie. Cuando tú cantas la gloria cae. Cuando el junior canta no cae nada. No, tú estás bien preparado.
Y dice, sí, ese es el Dios que me llamó desde el vientre de mi madre. Mentira, es el diablo. Que lo está inflando con una pompita. Y ya cuando está bien gordito se va. ¿Sí? Y se va a otro lugar y dice, yo voy a hacer esto porque Dios me mandó. Fíjese qué tremendas son las cosas. ¿Sí se da cuenta? Ahora, vamos a seguir a lo siguiente. El testimonio. Ahora sí, vamos al versículo 15:15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Oiga, ¿se dio cuenta que el hijo pródigo, iglesia, tenía todo en su casa? Pero su rebelión, por su rebelión se fue de la casa. Ahora no tenía nada, dice que se lo malgastó todo. Se le acabó la unción, se le acabó todo. Y ahora, hermano, andaba pidiendo de comer. Y dice en el 15 que fue y le pidió a uno, le dijo, vete a mi hacienda. Amén. Amén. Vamos al libro de Juan. Deje siempre una marca ahí. ¿Qué es lo que pasó? En el libro de Juan, capítulo 10. Deje una marca, acuérdense, porque vamos a regresar. 10, 9 y 10. ¿Lo tenemos? Dice así. Y yo soy la puerta, y el que por mí entrare, será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos. Y dice así, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Se acuerda cuando el hijo pródigo vivía con su padre y tenía una vida en abundancia? Que sí. Pero después decidió irse, y cuando se fue cayó en la mano del ladrón. Y el ladrón, hermano, lo robó, le quitó la vida y le destruyó su vida. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice, yo soy la puerta. O sea, miren, usted desde el momento que entra, toca la puerta, por primera vez, Jesucristo le abre la puerta, lo recibe, se convierte en su Señor. Jesucristo es la puerta. Usted entró aquí por la puerta que es Cristo. Pero también si usted se va por la puerta que es Cristo. ¿A dónde se va? A un lugar apartado, a gastarse los bienes, a gastarse lo que Cristo le dio en su casa. Oiga, ¿y sabe quién lo está esperando allá? El ladrón, el que vino a matar, a robar y destruir. Y como la gente se va por la puerta, cierra tras sí su puerta. Amén. Ahora, ¿ya se dio cuenta por qué aquel hombre andaba buscando qué comer? Que, hermano, mire, le voy a decir una cosa, iglesia, rápido. En el versículo 15, 16, habla de la destrucción de este muchacho. Y dice así, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Oiga, ya había malgastado todo. Ahora yo le voy a decir una cosa. Aquí quiero entrar en algo que quiero que me ponga atención. Yo orando al Señor dándome al Señor esto, también hablaba de mi vida. Ahora, ¿por qué? Porque le voy a dar un pequeño testimonio. En estos tiempos ese testimonio es importante. Mire, este hijo pródigo fui yo. Yo le puedo hablar del hijo pródigo porque yo fui el hijo pródigo. Amén. ¿Entiende? Yo llegué a la casa de mi padre. Estuve en la casa de mi padre. Y después salí y me fui. Y me llevé la unción, me llevé, hermano, la autoridad, y me llevé todo lo que Dios me había dado, y me fui al mundo, y el diablo me lo robó. Esto antes de que yo fuera pastor, porque cuando yo regresé el Señor me mandó a pastorear. Pero oiga, yo le estoy hablando de algo que es real, que es verdadero, que es una verdad. Amén. Lo que este hijo pródigo vivió, yo lo viví. Así como él andaba pidiendo a comer de los cerdos, a 3 cuadras de aquí por un 7, yo llegaba, había el bote de basura y sacaba la comida para comer. Y había sido cristiano, era un pródigo, andaba caído. El diablo me agarró, me robó. ¿Cuál autoridad? ¿Cuál unción? ¿Qué tenía? No tenía nada, porque me había salido de la cobertura, me había salido de la iglesia, me fui de la iglesia, pensando que yo podía vivir mi vida, pensando que yo podía hacerla allá afuera.
Me pasó lo que el hijo pródigo, hermano. El diablo me arrastró, me hizo tantas cosas. Fíjese, hay cosas, iglesia, que solamente Dios sabe lo que pasa. Mire, yo le voy a mostrar algo. Yo he venido, hermano, verdaderamente pidiéndole a Dios que haga algo con esta predicación. Porque hay mucha gente que se está yendo de casa, iglesia, sin saber las consecuencias de lo que pasa. Esto que yo tengo aquí, iglesia, es la zarza, la casa de rescate del ministerio. En este, mira, arriba estoy yo, abajo está mi familia. Miren, era una familia bonita. Tenía una bonita esposa que ahí está todavía. Tenía mis hijos. Estaba en la casa de mi padre. Era feliz. No me faltaba nada. Lo tenía todo. Amén. Pero como el hijo pródigo, un día decidí irme. Un día me fui. Hermano, muchas veces nosotros pensamos que si nosotros nos vamos de la iglesia no nos va a pasar nada. Que vamos a regresar igual. Y eso es una gran mentira. Muchas veces pensamos que si nos vamos de la iglesia mi matrimonio va a seguir igual. No, mi matrimonio se destruyó. Mi matrimonio se destruyó. Usted viene a la iglesia, mira parejas bien bonitas porque están bajo la cobertura. Pero fuera de la cobertura, hermano, viene la rebelión, vienen los pleitos, vienen los celos. Viene, hermano, la vanagloria. Afuera de la cobertura viene, hermano, el fracaso. Por eso, hermano, mire, yo he estado orándole a Dios. Y yo quisiera, hermano, hay mucha gente que se está yendo de las iglesias pensando que van a regresar. Hay mucha gente que se van porque dicen yo no estoy de acuerdo. Son esclavos del desacuerdo, esclavos de la contienda. No importa cuál sea la situación, por qué la gente se va. Lo que importa es cómo va a regresar. Den un aplauso al Señor. Mi ida de la casa, iglesia, como el hijo pródigo, tenía prosperidad. Tenía prosperidad. Dios me había prosperado. Dios me había prosperado, hermano, que tenía una casita por acá. Una casita muy bonita. Ahorita ya no tengo casa. Tenía una casa, hermano. Dios me había dado una casa. Me había prosperado. Después de que yo había sido un drogadicto, alcohólico, borracho, de todo. Llegué a Cristo, me convertí a Cristo. Estuve en la casa del Señor por 7 años sirviendo a Dios. La prosperidad, Dios me empezó a prosperar. La seguridad, tenía seguridad, Dios. Tenía seguridad, mi esposa tenía un trabajo estable, yo tenía un trabajo, vivíamos cómodamente, no nos faltaba nada, teníamos cada quien su carro, teníamos dinero en el banco, teníamos dinero nos sobraba dinero. Estaba en la casa de mi padre. Hermano, en el matrimonio, Dios había restaurado nuestro matrimonio. Fíjese que Dios ha restaurado nuestro matrimonio 2 veces. Dios había restaurado nuestro matrimonio. Y estábamos, hermano, vivíamos bien como pareja. Había amor, había comprensión, había perdón, porque es lo más importante de un matrimonio. Amor, comprensión y perdón. ¿Amén? Si no hay amor, y si no hay comprensión, y si no hay perdón, ¿y sabe quién es el que pone esos en el matrimonio? Dios. Cuando estamos bajo la cobertura. Tenía eso, iglesia, como el hijo pródigo. Tenía una familia unida. Imagínense. Teníamos, hermano, mire, hay consecuencias, iglesia. Yo le estoy hablando de esto porque yo entiendo la historia del hijo pródigo. No me faltaba nada. La muchacha grande de nosotros estaba en el pandero. Tocaba el pandero. Siempre participaba. El muchacho otro estaba en el chofar. Siempre participaba. Este yo estaba chiquito, tenía 2 años. Nosotros éramos maestros de niños. Nosotros yo me encargaba, hermano, de las actividades, me encargaba de varias áreas de la iglesia. Oiga, pero hay una consecuencia. Cuando nosotros regresamos, nuestros 2 hijos se quedaron en el mundo. Amén. El diablo, hermano, nos está jugando. Mucha gente nos está congregando ahorita. Mucha gente, hermano, se ha salido y se ha apartado y dicen voy a regresar cuando
cuando acabe todo esto, está bien, vas a regresar. ¿Y tus hijos? ¿Tu esposa? No es un juego, iglesia. Es peligroso salirnos de la cobertura. Es peligroso. Yo se lo digo por experiencia propia. Yo se lo digo, hermano, por experiencia propia. Es peligroso salirnos bajo la cobertura que Dios nos ha dado. Es peligroso. Ahora, y ahorita, hermano, estamos viendo los efectos de esta pandemia. Ya los estamos viviendo a nivel ministerial. Y hay hermanos que andan tomando. Ahora, es triste. Es triste. Porque, hermano, a veces, como el hijo pródigo, yo platico. Y por el privilegio de Dios, yo platico con la gente. Y les digo, mire, hermano, no se separe de la iglesia, por favor, no deje de asistir. Esté constante, esté constante. ¿Sabe cuál es la conversación de ellos? Yo no necesito la iglesia, yo soy la iglesia. ¿Qué me queda decirles? ¿Qué me queda hacer por ellos? Solamente orar. Porque ellos ya me dijeron, no te necesito. ¿Tú quién eres? Dios también a mí me habla. Yo también soy santo. ¿Tú por qué te pones por encima? Ellos me están diciendo eso. Yo me tengo que hacer un lado. Es triste, hermano, mirar a un hermano caído. Es triste mirar, hermano, que el hijo pródigo se va de la casa. Es triste mirar que aquel hermano que se gozaba, que aquel hermano que compartía con usted, ahora, hermano, está con los mundanos tomando, participando con ellos. Es triste. Es triste. ¿Por qué? Porque el diablo lo está esperando allá afuera. Yo le dije a un hermano cuando nosotros salimos de casa de rescate, óigame bien, y era cierto. Le dije, mire, hermano, si nos apartamos del Señor, el diablo nos va a matar. Y es cierto, iglesia. El diablo vino para matar, robar y destruir. ¿Y sabe a quién odia más? Aquellos que lo vencieron. Aquellos que estaban en la casa de su padre. Aquellos que su padre les había dado autoridad, les había dado unción, les había dado su amor, su misericordia. A ellos odia más. Y es a los que está esperando afuera y anda como león rugiente buscando a ver a quién devorar. Y cuando nosotros somos esclavos de alguna pasión, somos esclavos de algún sentimiento, hermano, aunque no sea pecado, pero que seamos esclavos, hermano, de una inconformidad, eso le da una puerta a Satanás para sacarnos, para llevarnos para allá. Ahora, es bien triste, hermano. Vamos a pasar ya al último. Versículo 17. Lucas 15, 17. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Fíjese, el regreso, volviendo en sí. ¿Sabe que ahí se manifiesta la gracia y el amor de Cristo? ¿Sabe que ahí se manifiesta la gracia y el amor de Cristo para este hombre pródigo? Y sabe que dice que recordando, volviendo en sí, recordó que en la casa de su padre, o sea, el recuerdo, hermano, es la misericordia de Dios. Cuando nosotros recordamos la misericordia de Dios en nuestra vida, lo que Dios había hecho con nosotros, porque yo me acordaba cuando andaba hermano caído, yo me acordaba de lo que Dios me había dado en mi casa. No en la casa, ya no me importaba lo natural, me importaba lo espiritual. Yo me acordaba de lo que Dios me había dado en su casa, en la casa de Dios, la paz que yo tenía, la misericordia que yo sentía, el amor que yo sentía desde que entraba en la puerta, que nunca era rechazado, que siempre era perdonado, que nunca, hermano, se me decía algo, que siempre Dios estaba esperándome con los brazos abiertos. Yo lo recordaba, pero no podía regresar. Óigame bien, le voy a decir a esta iglesia, no podía regresar. Eso es lo que mucha gente no entiende y dice, me voy, sí, pero ¿cómo vas a regresar? No, yo regreso cuando quiera. No es así. Es cuando Él dice que regreses. Y a veces te va a tocar llorar, a veces te va a tocar que tu familia se destruya, a veces vas a ver a tus hijos perdidos, vas a ver a tu hija, a tu esposa que te traiciona y todavía no puedes regresar.
¿Usted cree que yo no lloraba? Amén. Yo lloraba y le pedía perdón al Señor y digo, Señor, yo quiero ir. Y sentía en mí el deseo de ir, pero cuando ya llegaba el día no podía ir. A veces se nos hacen bien fácil las cosas, iglesia, a nosotros. Se nos hace como a Sansón que jugaba con el pecado, como a Sansón que jugaba y luego cuando decían, Sansón contra ti, y se levantaba, pensamos que así vamos a hacer, pero no es así. Porque la última vez a Sansón cuando se quiso levantar ya no pudo. El diablo, hermano, viene y le saca los ojos, le quita la visión, le quita todo, la unción que usted tiene. Mucha gente dice, no, yo me la voy a rifar allá afuera. Dios, hermano, fíjese, es tremendo. Fíjese, la misma historia nos dice que cuando el hijo pródigo se fue, no regresó hasta que había malgastado todo. O sea, el mismo padre permitió que el hijo se fuera y que anduviera comiendo allá con los cerdos y que hiciera lo que quisiera hacer para que entendiera lo que él estaba dando. Amén. No es fácil, no es fácil. Miren, en el versículo 17 que estamos leyendo dice así: y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Reconoció, hermano. Eso fue lo que lo levantó a él. Reconoció su necesidad. ¿Saben que cuando uno se va de la casa de Dios, hermano, uno reconoce y pide, pero tiene que esperar el tiempo de Dios para regresar? Pero usted reconoce su pecado, usted sabe que anda mal, usted sabe que no es correcto y usted quiere regresar pero no puede. Pero usted reconoce, llora y le gime a Dios y le dice, Señor, levántame. Óigame, ¿saben que cuando Dios me sacó, que me levantó, yo pasé un proceso, hermano? Yo pasé un proceso. Yo estaba, hermano, cuando Dios me levantó, después de mi caída, óigame bien, yo estaba en un calabozo, porque Él me mostró mi alma. Y estaba yo en un calabozo oscuro, frío, en tinieblas. Y delante de mí, hermano, estaba una reja, hermano, que tenía unas barras así fuertes, grandes. Y yo estaba agarrado de la puerta y gritaba, sáquenme de aquí, sáquenme de aquí. Y quería apoyar aquella puerta y no podía. Óigame, me mostró eso un día. El siguiente día, hermano, vuelvo al mismo lugar. Y vuelvo a llorar, a gritar y a puchar y a puchar y a puchar. Y no podía. Y sáquenme de aquí. Pero ese día pasó algo. Que cuando yo volteé para mi izquierda, la puerta estaba abierta. Amén. Estaba abierta, iglesia. Pero no completamente. Estaba abierto un pedazo y yo, oiga, está abierta y la quise puchar y no pude. Oiga, el tercer día, porque fueron 3 días. El tercer día, iglesia, óigame bien. Cuando llegué a ese mismo lugar, estaba fuera de la celda. Estaba parado fuera de la celda. Miré para atrás y estaba la celda donde yo estaba. Oiga, ya había salido. Ya había salido. Ya había salido. Era el tiempo de Dios. ¿Saben cómo salí? Le voy a decir cómo salí. Ese día yo me fui y regresé, me fui a trabajar, regresé, me fui a la tienda y todavía fui a comprar alcohol, a comprar droga y regresé. Cuando regresé yo entré a mi casa, estaba ahí mi esposa y le dije, platicando con ella, miro yo hacia la mesa y miro un papel blanco, así, en la mesa. Me llama la atención y lo volteo y dice el papel, de Dios es el poder, ministerio, de Dios es el poder. Entonces le dije a mi esposa, le digo, ¿ese quién la trajo? Dijo, ese lo pegaron en la puerta ayer, dice. Fíjese qué tremendo. Ese lo pegaron en la puerta ayer. ¿Saben que cuando esa persona pegó ese papel en la puerta, se abrió la reja donde yo estaba? Amén. ¿Sabe eso? ¿Sabe que en el mundo espiritual, iglesia, lo que nosotros hagamos aquí en la tierra, en el mundo espiritual tiene un efecto? Ese había sido un pastor, hermano, que está por aquí. Él había llegado, andaba evangelizando en los apartamentos y por todas las puertas donde no le abrían, pegaba el papel con el tratado con tape. Eso fue ese día, iglesia. Yo me di cuenta que Dios me había sacado. De ahí, hermano, fue cuando regresé a la casa de mi madre.
Gloria a Dios. Regresé a la casa de mi padre. Venía, hermano, como el hijo pródigo. Mire, vamos a seguir leyendo. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Oigan, venía con hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. ¿Se da cuenta, hermano? Que se levantó porque tenía iniciativa y empezó a caminar. Amén. Pero porque Dios ya lo estaba llevando y había un ruego en él. Amén. ¿Por qué? Porque se había salido del orden divino y fue y se metió al orden divino. Ahora, en el versículo 19 dice así: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Vayamos, hermano. ¿Dónde estoy? A Mateo capítulo 20. Déjenle ahí una marquita. El pecado original del hijo pródigo. Aquí usted lo va a encontrar. ¿Por qué se fue? Ya dijimos que estaba inconforme, dijimos muchas cosas, pero ahorita vamos a ver la realidad por qué se fue. ¿Lo tiene? Mateo capítulo 20, versículos 26 y 27. Amén. Vamos a leerlo todos juntos. ¿Ya lo tiene? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. ¿Se da cuenta? En el versículo 19, el hijo pródigo dice: ya no soy digno de ser tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. ¿Sabe lo que este hijo pródigo estaba diciendo? Había entendido, hermano, que en el mundo espiritual el que quiera ser mayor tiene que ser menor. Había entendido el hijo pródigo, iglesia, que él se había ido porque había una altivez en su corazón y quería ser mayor que su hermano. Amén. Pero ya cuando regresó, dijo: no soy digno de ser tu hijo. O sea, ya entendí que no soy digno de ser tu hijo. Porque esa es la enseñanza que Cristo nos vino a enseñar. El que quiera ser mayor entre ustedes tiene que ser el menor entre ustedes. Amén. Y nos lo enseñó de esta manera. Cuando estaba con sus discípulos, se ciñó y les lavó los pies, para demostrarles que el menor será el mayor. Este hijo, hermano, se había ido, pero cuando regresó, no regresó igual. Dijo: ya no soy digno de ser tu hijo, padre. Hazme como uno de tus jornaleros. Ahora yo ya entendí que tengo que estar abajo. Yo ya entendí que tengo que estar abajo. Yo ya entendí que no puedo ser superior a mi otro hermano. Yo ya entendí, Señor, mi posición es abajo. Amén. ¿Sabe, hermano? Que cuando nosotros entendemos eso, podemos estar en casa y no ser esclavos de nada. Cuando nosotros entendemos que nosotros somos servidores, hermano, que no somos, que ni siquiera, hermano, mire, óigame bien lo que le voy a decir, porque aquí hablamos del hijo mayor. Cuando yo venía en esta mañana para la iglesia, me dice el Espíritu Santo: tú eres un hijo pródigo. Y me quedo pensando, yo digo: Señor, pero voy a tu casa. Pero si usted se da cuenta, más adelante, el hijo mayor, cuando el menor llega, se enoja y no lo quiere recibir. ¿Sabe que nosotros, hermano, aunque no nos hayamos ido como el hijo pródigo, aún así el Señor nos recibe con nuestros pecados, nuestras faltas, nuestros errores? Amén. Y siempre está para recibirnos. Pero a veces nosotros no queremos recibir al otro. Entonces, en esta historia no hay un hijo pródigo, son dos. Lo más que uno se manifestó y se fue, el otro ahí estaba, pero seguía siendo un pródigo. A veces nosotros decimos, iglesia, el hijo pródigo es el que se va. Sí, pero también a veces el hijo pródigo se queda ahí sentado. Está en casa, sí, pero es un pródigo. ¿Por qué es un pródigo? Porque no se ha dado cuenta que para ser tiene que ser inferior.
Sí, hermano, porque esto, mire, la espiritualidad, lo dijo el Señor, aquel que adultera en su corazón con una mujer ya adulteró. Ahora, en lo espiritual, nosotros estamos aquí, no nos vamos, pero estamos aquí. Pero si nosotros no queremos a nuestro hermano, no somos, no, es lo mismo que el hijo pródigo, nos sintamos que ya no tenemos quien nos mande, que ya somos altos, que ya no necesitamos cobertura. El hijo pródigo se fue por eso, ¿verdad? Mire, vamos a seguir leyendo, ya quiero terminar esto. En el 18, ¿verdad? Sí. Dice así. Le dijo. Ya vamos a terminar. Me levantaré e iré a mi padre, le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus obreros. ¿Ya había entendido? Amén. Ahora fíjese lo que está diciendo. Levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre el cuello y le besó. ¿Sabe, hermano? Que este versículo, nosotros cuando venimos a la casa de Dios, hermano, fallamos, pecamos. Amén. Pero venimos a la casa de Dios y el Padre corre y nos abraza. Amén. Y así nos recibe. Así nos acepta. Amén. Con nuestros errores, con nuestros pecados. Es el problema nosotros, que no queremos aceptar a nuestro hermano con sus errores, con sus pecados, con sus faltas, con sus diferencias. Somos nosotros los que no queremos aceptar a nuestro hermano. El Padre sí. Amén. Fíjese lo que sigue diciendo. En el 21. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: saca el mejor vestido. ¿Sabe, hermano? ¿Por qué lo vistieron? Porque había perdido su vestimenta, había perdido, hermano, su cobertura. Cuando él regresó, dijo: vístalo de nuevo, póngale la vestimenta. Porque cuando se fue, perdió la vestimenta. Se llevó su vestimenta, pero allá la ensució. Allá la perdió. Allá el diablo se la robó. El diablo la ensució. El diablo hizo. Le rompió la vestimenta. El diablo lo desnudó. ¿Por qué cree que aquel hombre endemoniado ganadero andaba desnudo, hermano, corriendo entre los sepulcros? Porque es lo que el diablo hace. ¿Saben que ese es un punto espiritual? Cuando dice desnudo también habla espiritualmente, que no tenía cobertura. Amén. Mucha gente dice: el desnudo andaba sin ropa. Sí, andaba sin ropa, pero también hablaba de una cobertura espiritual. El endemoniado ganadero, hermano, era una persona que había perdido la cobertura también. Amén. Entonces dice: póngale el mejor vestido. Le dijo a sus siervos: sacar el mejor vestido y vestirle, poner un anillo en su mano. O sea, ¿qué es el anillo? ¿Saben lo que es el anillo? El compromiso. Autoridad. Es hablando de sometimiento. Amén. ¿Por qué le pusieron un anillo? Porque el hijo tenía que estar sujeto al padre. Por eso cuando usamos la analogía del matrimonio, que la cabeza, que el hombre es cabeza de la mujer, y siempre tienen un anillo, que es el compromiso que ellos hicieron. Amén. De esta misma forma también, iglesia, cuando este hombre se fue, cuando el hijo pródigo perdió su compromiso. Amén. Por eso le digo que puede haber pródigos en la iglesia que no se han ido. Y dice: ¿por qué son pródigos? Porque no tienen compromiso con Dios. Sí, sí. Amén. Porque a veces cuando dijimos pródigo es aquel que se fue, pero también hay gente, habemos gente en la iglesia que hemos perdido nuestro anillo. No hay un compromiso entre usted y Dios. No hay un compromiso. Y eso es lo que significa el anillo, el compromiso entre usted y Dios. Amén. Ahora, ¿qué sigue diciendo? Y calzado, póngale un anillo y calzado en sus pies. Oigan, ¿sí se da cuenta, iglesia? Que no es el mismo camino. Que no es el mismo camino estar bajo la cobertura, estar bajo el orden divino y estar fuera del orden divino. Ese no es el camino de Dios. El camino de Dios es uno. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Hay un solo camino. Hay un solo, hermano, hay una sola, hay un solo plan divino para la humanidad.
Amén. Y en ese plan divino estamos todos nosotros. Amén. Amén. Cuando nosotros nos salemos del plan divino y nos vamos por nuestro camino, ya no vamos pisando el plan divino de Dios. Por eso cuando regresamos tenemos que cambiar nuestros zapatos, porque nos salimos del camino que es de Dios. ¿Cuál es el camino de Dios? Lo que yo le he estado hablando, el orden divino de Dios. ¿Qué le quiero decir con esto? Se lo voy a poner bien rápido y bien fácil. Que hay gente, oiga, esto va hasta desde el predicador hasta el que está sentado. Que hay mucha gente que está en lugares con los pies sucios. ¿Por qué? Porque no están en el camino de Dios. Dios los puso en su camino y ellos se fueron por otro. Como había hecho este hijo pródigo. Dios lo había puesto en la casa de su padre, pero él dijo: yo me voy. Amén. Ahora sí entiende, iglesia, lo que es verdaderamente lo que Dios quiere con nosotros. Den un aplauso al Señor. Aquí voy a terminar. Ay, Señor. El orden divino de Dios, hermano, ¿sabe cuál es? Que nosotros seamos el menor, para que nuestro hermano sea el mayor. Cuando nosotros entendemos ese orden, entonces vamos a permanecer en la casa de Dios. Amén. Amén. Den un aplauso al Señor y póngase sobre sus pies. Aleluya. Vamos a cantarle al Señor. Quiero hacer algo, hermano, antes de que nos vayamos. Y mire, vamos a cantar un canto que se llama Él me levantará. Amén. ¿Por qué? Le voy a decir por qué. Porque nuestros hermanos que están caídos, nuestros hermanos que están alejados, y nosotros mismos que podemos estar aquí, pero podemos estar caídos. Oiga, vamos a cantar este canto con fe. Amén. Deseando que Dios levante a nuestro hermano y que Dios nos levante a nosotros. Amén. Hágalo con fe. Decláreselo al Señor. Cierre sus ojos y canten esto pensando en su hermano que anda caído. Vamos a cantarlo. Cierre sus ojos. Bendito sea el Señor. Él me levantará. Gracias, Padre. Bendito sea su santo nombre. Porque tú eres Dios. Me levantará. Gracias, Espíritu. Y alabamos. Así es el Aquellos que se están desanimando.
aquel que ha caído, aquel que anda apartado, aquel que no ha visto, aquel que usted miraba que venía y se gozaba, aquel que usted miraba y lloraba, aquel que usted miraba que se gozaba en la presencia del Señor, aquel que está caído, pídele a Dios que lo levante, pídele, levántalo cuando usted canta, que lo levante a usted, está diciéndole que levante a su hermano, que levante a su hermano, que levante a su hermano, dígaselo, dígaselo pueblo, dígaselo a la iglesia, levanta a mi hermano, Señor, levanta a mi hermano, Padre, oh Padre Santo del cielo, que vuelva el fin de regrese a casa, que deje a Padre del cielo, que regrese, sí, Padre bendito, oh, que reconozca, Padre bendito, que solamente el Dios del cielo tiene poder, solamente el Dios del cielo tiene poder, solamente el Dios del cielo tiene poder para restaurar, para levantar, para sanar, Padre, para perdonar pecados, Señor, oh bendito Espíritu de Dios, toque, toque, toque a aquellos, Señor, que están caídos, aquellos que están desanimados, aquellos, Padre bendito, que aún en la iglesia, Padre, oh ha venido el Santo Espíritu, ay Padre Santo del cielo, aquellos que aún en la iglesia, aún en su casa, Padre bendito, el enemigo ha venido, Padre Santo, para quitarle la autoridad, para quitarle la unción, Padre, pero en este día, Señor, le pedimos que lo levante, 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 Señor, levante, levante a sus hijos, levante, Padre, levante a sus hijos, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesucristo, en el nombre poderoso de Jesucristo, Padre, levante, Señor, a su pueblo, oh bendito Espíritu de Dios, hay poder, hay poder, hay poder, ahí sigo orando, sigo orando, sigo orando, Dios quiere levantar, Dios quiere levantar, Dios quiere levantar, Dios quiere levantar, ahí extienda su mano, dígale, Señor, aquí está mi mano, y ya no puedo más, Señor, oh Padre Santo del cielo, oh Señor del cielo, aquí está mi mano, Señor, y ya no puedo con esta carga, ya no puedo con esta necesidad, ya no puedo, Padre bendito, oh Espíritu Santo de Dios, oh sí, Señor, oh sí, Señor, extienda su mano para que Dios lo levante, oh Padre, como el Hijo levanta y como el Padre levanta al Hijo, así el Señor lo levantará, así como el Padre, oh levanta al Hijo cuando se cae, así el Padre levanta al Hijo cuando se cae, oh Espíritu Santo de Dios, oh Espíritu Santo de Dios, oh Espíritu Santo de Dios, hay poder en su nombre, oh extiéndale las manos al Señor, extiéndale las manos al Señor, porque Él es el Padre, Él es el que lo sostiene de la mano derecha, Él es el que lo dirige, Él es el que lo guarda, Él es el que lo dirige, Él es el que lo levanta, oh Padre bendito del cielo, Él es el que mantiene que usted esté de pie, oh hay poder. Él lo va a sostener, iglesia. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Levante su mano, solamente dígale, Señor, aquí estoy, Señor. Oh, Padre bendito, aquí estamos, Señor. Dígaselo, dígaselo, no se preocupe. Dígale, Señor, aquí estoy, Señor. Levántame, Padre Santo, guíame, Señor, guíame. Hay poder en su nombre, hay poder en su nombre. Adorar a Dios un rato, no se desatienda. Ahorita nos vamos, iglesia, ahorita nos vamos. Bendito sea el Señor. Oh, bendita presencia de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Y poderte contemplar. Su presencia, Señor. Yo Lo más necesito precioso, estar Señor, que usted nos ha dado, Padre bendito, es su presencia, Señor. Si su presencia no va delante de nosotros, Señor, oh Padre bendito, no nos saque, Padre. Oh, si su presencia no va con nosotros, Señor, en vano caminamos, Señor, en vano andamos, Padre bendito, pero su presencia. Oh, gracias, Señor, por tu presencia. Dígaselo, dígaselo a Dios, dígaselo a Dios. Está la presencia de Dios. Yo necesito estar Necesita que la presencia de Dios lo llene en este día. Dele libertad, que Dios hará grandes cosas. Necesita que la presencia de Dios le dé fuerza, porque el enemigo lo ha debilitado, pero necesita que la presencia de Dios, óigale bien,
Dame alabamos. de Toda la gloria, toda la honra. beber. Porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Necesito Necesitamos, más. Padre bendito, de tu presencia sobrenatural. Quiero estar en tu presencia. No hay nada más hermoso que estar en la presencia de Dios. Y poderte Bendito poder contemplar el amor de Cristo, el amor de Dios, la misericordia del Padre, necesito estar la contigo. misericordia del Señor abrazándonos, corriendo, abrazándonos, Yo dándonos necesito un- adorar. Oh, el amor del Padre. Oh, el Quiero amor del estar Padre. en tu Bendito presencia. sea la presencia de Jehová. Y poderte contemplar. Yo necesito estar contigo. Oh, bendito sea su nombre, Padre. Necesitamos estar Yo contigo, necesito Padre. Bendito sea su santo nombre. Te alabamos, Señor. Te alabamos, y Padre. dame de Oh, Padre bendito. Necesitamos de tu manantial. Oh, Padre bendito, porque tú has venido a que tengamos vida y vida en Y abundancia, dame Padre. de beber. Dios, fuerza de Dios, Padre, sobre Yo nosotros. necesito más. Dame de Dígaselo, dígaselo, dame de tu beber. manantial. Dígaselo, dígaselo. Y dame de Dame de beber. beber, Señor. Yo necesito más. Espíritu Santo de Dios, sea usted cubriendo, cobijando a su iglesia, Padre, llenando los corazones, Padre, las vidas, Señor, de cada uno de los que estamos aquí presentes, Padre. Gracias le damos, Señor, por permitirnos poder adorarlo, alabarlo y glorificar su santo nombre. Sea usted cubriendo, Padre, los matrimonios, los hogares, las vidas, Señor, de aquellos que estamos aquí, aquellos que nos miran, Señor. Sea usted guardándolos, Padre. Oh Espíritu Santo de Dios, usted es nuestra guía por este mundo, Señor. Denos la fuerza, Padre, en el nombre de Jesucristo, Padre. Nosotros bendicemos, Señor, esta congregación, bendicemos, Padre, este pueblo, bendicemos los matrimonios, Señor. Toda bendición del cielo, Señor, descienda, Padre bendito. Toda bendición, Padre, caiga, Señor, sobre los hogares, las familias, Padre, en el nombre poderoso de su Hijo amado, Señor. Oh, en el nombre poderoso de su Hijo amado, Padre. Bendito sea su santo nombre, Padre. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque tú eres bueno y para siempre es su misericordia. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Den un aplauso al Señor, iglesia. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Así, hermano, vamos a ser despedidos. Amén. Ya estamos orando a Dios para. Sí, Señor. Sí, Señor. Hay que orarle a Dios mucho. Sí, amén. Vamos a orar, amén. Amén. Vamos a orar para hacer gracias, Padre, le damos, Señor. Solamente le damos las gracias por permitirnos, Padre, por haber estado en su casa, Señor. Nos vamos de este lugar, mas no de su presencia, Padre. Usted nos guarda, usted nos cuida, Señor. Ayúdenos, Padre bendito, cada día a enfrentar cada reto, Padre, en esta semana que viene, Padre, en nuestro trabajo, Señor. En donde quiera que vayamos, Señor, cúbranos con su sangre preciosa, Señor, de toda enfermedad, Padre Santo. Guárdenos, Padre bendito, Señor, de todo lo que hay de nuestro alrededor, Padre. Guarde nuestras familias, Señor, y permítanos estar de nuevo en su casa, Señor, para adorarlo y para glorificarlo, Padre. Amén. Amén. Así, iglesia, mañana tenemos oración a las 8, el martes servicio, miércoles oración, el viernes tenemos servicio. Gloria a Amén. Dios, sí, Dios los Señor. bendiga y el domingo. Amén, gloria a Dios, sí, Señor, aleluya. ¿Quién pasó? No, Dios te bendiga, mi hija.